laboral, por favor. ¿Qué día fue, profe? ¿Qué día fue? Eh, fue el fin de semana antepasado, pero ¿se acuerdan qué fue lo que vimos? Estábamos viendo las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. ¿Alguien recuerda algo de esto? Y si no mal recuerdo, esto de obligaciones de patrones y trabajadores viene contemplado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132, 33, 134. Y era de cómo en el caso de los patrones, cómo se tienen que dirigir, del adiestramiento, del, de las herramientas que le tienen que proporcionar al trabajador para realizar sus actividades. Este, claro que no se deben de presentar en estado inconveniente. Eh, eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, en el contexto del patrón. De contexto, también se les tiene que pagar tienen que estar atentos en el pago de su salario, este, brindar las instalaciones adecuadas, mm, y, y posteriormente, ahora, de las obligaciones que tienen los trabajadores, ¿no? De cumplir con el trabajo que se le encomiende, dirigirse con respeto, no ocasionar incidentes con los mismos compañeros o provocar ¿cómo nos comentó? O no provocar o no hacer que la maquinaria que la descompongan a propósito para ya no seguir haciendo sus labores. Mm, Eso de que sería, Tamón, eso que me estás comentando sería causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ya, ok. Entonces lo quito. Ok, Pero bueno, era esa parte que estábamos viendo de lo que el patrón, cómo se tiene que dirigir el patrón en todos los contextos y lo mismo pasaba para el trabajador. ok. Era lo que recuerdo. Vamos a retomarlo para que tengan un poquito más fresco el conocimiento. Estábamos ya hablando de este capítulo referente a las obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones. Y en este capítulo justamente nos abocábamos a conocer cuáles son este cúmulo de derechos y obligaciones que están previstos eh, tanto para patrones y trabajadores, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en un reglamento interior de trabajo, como en un contrato individual de trabajo o, en su defecto, en un contrato colectivo de trabajo. Cada supuesto es particular y en algún momento dado podría existir algún caso en el que hubiera algún despido de manera justificada en caso de que los trabajadores incumplen alguna de estas obligaciones que establece la ley, el reglamento interior de trabajo, el contrato individual de trabajo o el contrato colectivo en su defecto. Y bueno, hablábamos justamente de las obligaciones de los patrones y comentábamos que estaban previstas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y en algunas de ellas comentábamos que los patrones estaban obligados, en primer lugar, a cumplir con las normas especiales aplicables para cada uno de los giros, dependiendo justamente de la actividad a la que se vaya a dedicar en torno a el cuidado de la salud, la higiene ambiental, la protección y justamente evitar a toda costa algunos riesgos de trabajo. Si por ejemplo hablamos de una fuente de trabajo fabril donde se manejen químicos, donde se manejen a lo mejor hornos, donde se maneje gas, etcétera, pues el patrón entonces estaría obligado a tener las condiciones necesarias para el debido desempeño de estas labores y para prever un siniestro sobre todo eh, y que alguno de sus trabajadores se accidente. Incluso comentábamos acerca de estas normas oficiales mexicanas que dependiendo de la actividad o el giro de la empresa deberían de cumplir todos y cada uno de estos patrones en sus establecimientos para evitar algún suceso lamentable. Son tan detalladas estas normas que a lo mejor no estamos muy familiarizados con ellas, pero si tenemos, nos abocamos a algún giro en particular, tendríamos que
estar obligados a cumplirles. Por ejemplo, en el caso de alguna fábrica que tenga algún ducto de oxígeno, de agua, de combustibles, tienen que ser pintados de algún color en especial para evitar algún tipo de riesgo. Se tienen que contar con las señalizaciones adecuadas en esta fuente de trabajo. Algún lugar en caso de siniestro, en el caso de algunos laboratorios, si es que manejan algún tipo de sustancia, pues a lo mejor una regadera. Los montacargas deben de contar con ciertas características, algún timbre en caso de que estén de reversa, etcétera, etcétera. Todas estas normas en un momento dado pueden ser vigiladas o pueden ser verificadas por la autoridad laboral, concretamente por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y esa es justo la primera de ellas. En segundo lugar, la segunda de las obligaciones claras para los patrones es naturalmente cumplir con el pago de los salarios y el caso de las indemnizaciones cuando fuera aplicable, ya sea por riesgo de trabajo o en caso de que se rescinda la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, pues en este caso, pues tendría que cumplir justamente el patrón con esta obligación. En un tercer lugar, justamente se comentaba la obligación consistente en que el patrón tiene que proporcionar las herramientas necesarias de trabajo para que el trabajador pueda desempeñar debidamente sus labores. Si es que el patrón se comprometió a proporcionar las herramientas de trabajo, estas herramientas de trabajo deben estar en buen estado, deben de ser herramientas de calidad, porque finalmente va a ser una labor que va a favorecer tanto al patrón como al trabajador. Y el patrón en un momento dado está impedido a todas luces para cobrar económicamente el desgaste que sufran estas herramientas de trabajo. En cuarto lugar, otra de las obligaciones del patrón es eh, proporcionarle al trabajador un lugar o un local seguro para guardar estas herramientas de trabajo si es que tuvieran que quedarse en la empresa. Si las herramientas de trabajo por su especial naturaleza merecen algún tipo de resguardo especial, pues el patrón es el que tendrá que asumir estos costos porque finalmente son instrumentos de trabajo. Otra obligación a cargo del patrón, comentábamos, es tener los lugares suficientes. La ley dice las sillas suficientes, pero de manera interpretativa se asume que la fuente de trabajo debe de contar con los lugares suficientes para que cada uno de los trabajadores o empleados pues estén en un lugar adecuado, en un lugar propio, en un lugar digno, en un lugar limpio, en caso de que sean oficinas, en caso de que sean casas comerciales, restaurantes, hoteles, etcétera. Entonces debemos de tener como patrones, si nos estamos comprometiendo a contratar a algunos empleados en particular, estamos obligados entonces a tener las condiciones y los lugares adecuados justamente para ellos. Otra de las obligaciones de los patrones es respetar y considerar en un momento dado a los trabajadores, actuar con respeto, dirigirse con dignidad a los empleados sin insultarlos, sin ser despectivos, sin ser groseros en pocas palabras y no maltratarlos ya sea de palabra u obra, con actitudes, a lo mejor con acciones físicas o con alguna palabra, ¿ok? Tenemos que tratarlos adecuadamente. Eh, Otra obligación por parte de los patrones es que cada 15 días, previa solicitud del empleado, tengan que expedir una constancia donde se indique cuál es el salario y los días trabajados. Si es que los trabajadores lo necesitan para alguna razón en particular, para lo que sea, deben de solicitarle al patrón y el patrón tendrá 15 días para expedir estas constancias donde se acredite cuánto ganan y cuántos días llevan trabajados conforme a esta antigüedad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Digo, estamos repasando, pero ¿tienen alguna duda? No, Ok, gracias. Otra de las obligaciones por parte del patrón es expedir al trabajador que así lo solicite de igual manera una constancia justamente que acredite que el trabajador labora para él. Yo necesito una constancia de trabajo, necesito acreditar que trabajo en esta fuente de trabajo, que tú eres mi patrón, que sí tengo trabajo, a lo mejor para acreditar ingresos, a lo mejor para acreditar alguna cuestión en el banco, alguna cuestión en un contrato de arrendamiento, etcétera. El patrón tendrá que expedirla, la ley asume que tendrá que pedirse esta constancia de trabajo en un periodo de 3 días máximo. Si yo la solicito hoy, debe de estar lista en 3 días. Y
Otra obligación por parte de los patrones es conceder el tiempo suficiente a los trabajadores para que asistan a sus obligaciones ciudadanas, tales como es el derecho al voto, para el desempeño de cargos consejiles, de jurado, de consenso, todas aquellas que están indicadas en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas esas obligaciones que impone el Estado para que uno se comporte como un buen ciudadano, deben de ser permitidas en un momento dado por el patrón. También comentábamos que los patrones tienen que permitir que los trabajadores asistan en un momento dado, si es que pertenecen a algún sindicato, a todas aquellas juntas sindicales que se requieran para el debido desempeño de alguna comisión en específico. Claro, habrá que hacerlo con la debida anticipación. Tengo que avisar al patrón con la debida anticipación. Oye, patrón, yo soy parte del sindicato, vamos a tener una junta, van a designar algún consejero, van a designar algún delegado y necesito asistir tal día. Tampoco es que lo tengan que hacer en el último momento, se tiene que hacer con la debida oportunidad, tal y como lo dice la propia ley. Otra obligación más por parte del patrón es hacer el conocimiento de los sindicatos, las categorías que tendrían los trabajadores dentro de su fuente de trabajo. Si a lo mejor yo tengo varias categorías, varias clases, entonces lo ortodoxo es que hagamos el conocimiento de este sindicato que finalmente representa a los trabajadores, en el caso del sindicato de trabajadores, para que ellos sepan cuáles son las categorías que tienen estos empleados. Otra obligación más, y también la comentábamos, cuando sí sea pertinente y lo establezcan las autoridades de trabajo y previsión social, si es que existen campañas para la alfabetización de los trabajadores, tienen obligación estos patrones de contribuir, tienen obligación en un momento dado de promover estas campañas que las autoridades de trabajo o las autoridades oficiales promuevan justamente para alfabetizar a estos trabajadores. Esto podremos hablarlo con los trabajadores del campo, con los trabajadores que asisten a la industria textil, a la industria de alguna fábrica, qué sé yo, aquellos trabajadores que por su naturaleza no hayan tenido esta oportunidad para letrarse, para tener acceso a la educación, si en un momento dado las autoridades competentes indican que hay campañas, pues los patrones, perdón, tendrán entonces que promover estas campañas. Otra obligación más por parte de los patrones es asistir en la capacitación y el adiestramiento de los mismos. Cuando un trabajador, esto no significa, y también lo platicábamos en la sesión pasada, o esto no está relacionado de ninguna manera con el tema de la alfabetización. La capacitación y el adiestramiento se refiere a que el patrón va a estar obligado a enseñar, a ilustrar, a instruir a los empleados que tengan que desempeñar algún trabajo, justamente la fuente de empleo. Si necesitamos a lo mejor enseñarles cómo atender al público, en caso de algún call center, si necesitamos enseñarles a manipular algún tipo de maquinaria, en el caso de los restaurantes, en el caso de las industrias hoteleras, cuál es la mecánica con la que deben de trabajar, el patrón tiene entonces esta obligación de capacitar y adiestrar a todos sus empleados. Si te voy a contratar, yo tengo una mecánica en especial y te voy a enseñar cómo son las cosas, cómo deberías de ejecutar tu trabajo para que pues la relación sea sana y puedan trabajar y obtener los mejores beneficios. Otra obligación más. Sí, adelante. Uh-huh. ¿La capacitación se paga o en la ley no viene especificado que la capacitación se tenga que pagar? En la ley Porque no hay, ven. Ajá, sí, adelante. porque hay algunos letreros que dicen, te pagamos la capacitación, pero en otros trabajos no la pagan, entonces no, Sí, no lo sé. efectivamente hay algunos trabajos en los cuales pagan capacitación y otros en los que no. Técnicamente, y el argumento por virtud del cual en algunos trabajos se paga esto, es que se hace valer que este tiempo de capacitación y adiestramiento pudiera llegar a formar parte de la jornada de trabajo, aunque físicamente todavía no esté laborando en la planta, por decir algo, ya es un tiempo que estás prestando al patrón. Entonces, bajo este criterio, pues algunos patrones optan por pagarla. Ya estás conmigo aquí, ya te estoy capacitando, ya estás aportando tu tiempo, entonces la pagamos. Hay algunos que, como tú bien mencionas, no la pagan. Sí, sí respondí. Sí, esta era la pregunta, ¿no? Sí, sí, profesor, gracias. Ok. Pero no existe una legislación que la ley diga, la capacitación debe ser pagada forzosamente. No, 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 no. Ah, ok, Okay. gracias. Lo que sí tendría que ser pagado, y eso sí lo establece la ley, son los gastos de esa capacitación. Yo no le puedo pedir al trabajador
que él pague su capacitación. Por supuesto que no, esos gastos tienen que erogarse por parte del patrón. Eso sí es una obligación del patrón. ¿Ok? Bueno, Ok, profesor, claro que sí. Y otra obligación más a cargo de los patrones es, de acuerdo a la característica de la fuente de trabajo, de acuerdo a la empresa, de acuerdo a las oficinas, a los talleres, a las fábricas, los patrones tienen la obligación de instalar todos aquellos implementos, todo aquel equipo necesario para proveer en todo momento la seguridad y la higiene en los talleres, en las oficinas, en las fábricas, justamente para prevenir estos riesgos de trabajo. En el caso de que algunas fuentes de trabajo sean consistentes en algún laboratorio o en alguna fábrica, los patrones estarán obligados de igual manera a contar con el equipo necesario para desechar esos residuos peligrosos o contaminantes. Deben de contar con este equipo. Y en su caso, si es que la empresa, la fábrica o el establecimiento o el taller no contara con las adaptaciones necesarias para proveer o para desechar estos residuos, el patrón tiene obligación de hacer las modificaciones pertinentes en la fábrica, en la industria, justamente para que puedan desechar estos residuos peligrosos. ¿Ok? Otra de las obligaciones más a cargo de los patrones es cumplir cabalmente con todas y cada una de las normas en materia de seguridad e higiene, en materia de salud, que establezcan las autoridades competentes, como en un momento dado pueden ser autoridades administrativas, como la Secretaría de Salud. Además, también están obligados a tener en la fuente de trabajo un lugar específicamente diseñado para atender las necesidades médicas de los empleados. Por lo menos tendríamos que tener un botiquín de primeros auxilios y, en su defecto, cuando hablamos de una industria o de un establecimiento un poquito más grande, a lo mejor tener un área de enfermería o tal vez hasta un médico particular, dependiendo de la situación y del tamaño de la empresa. Pero siempre deben de estar preparados para estos previstos. Si estamos en una oficina, eh, no sé, en un despacho de abogados, de contadores, por lo menos a lo mejor asumimos que no tenemos una enfermería, ¿no? Pudiera ser que los despachos medianos, chicos, no tengan algún doctor ahí que atienda los primeros auxilios, pero por lo menos sí tenemos que estar preparados con un botiquín de primeros auxilios, con los señalamientos necesarios para que en caso de emergencia podamos acudir al llamado o podamos llamar a la ambulancia o en algún momento de alguna persona que nos auxilie en algún tipo de siniestro. Esta es otra obligación más por parte de los trabajadores. Otra obligación más por parte de ellos, por parte de estos trabajadores, es difundir estos reglamentos en materia de seguridad e higiene. En algunas ocasiones la Secretaría de Salud o las autoridades administrativas también hacen algún tipo de campaña para proteger algunos riesgos de contagio, para proteger la salud o los riesgos, o evitar en su momento riesgos de trabajo en contra de estos trabajadores. Entonces, si hacen campañas las autoridades competentes, los patrones, perdón, estarán obligados a difundir estos reglamentos que establezcan las autoridades. Y en el caso de algunas zonas en la República Mexicana, asumimos que algunas zonas del territorio nacional pudieran ser climáticamente diferentes que en la Ciudad de México. Vamos a suponer que el trabajador está laborando en un lugar donde hace mucho calor, donde a lo mejor es un clima tropical, donde se pudieran desarrollar algunas enfermedades especiales en las que se necesita un cuidado adecuado. De hecho, comentábamos en la sesión pasada, poníamos el ejemplo del famoso dengue, ¿no? En caso de que el trabajador labore en una zona donde exista un riesgo inminente para que contraiga alguna enfermedad de índole tropical, tropicales, específicamente de alguna región en particular, a lo mejor en regiones donde hace calor, el patrón estará obligado entonces a proporcionarle los medicamentos y los cuidados necesarios a los trabajadores, porque pues, finalmente no es una situación imputable ni al trabajador ni al patrón. En estas zonas de trabajo, el clima es así, pues tenemos que estar preparados para eh, cualquier tipo de siniestro en caso de que los trabajadores se enfermen. En caso de que, también lo comentábamos, de que se trate de centros rurales y se excedan de los 200 trabajadores en estos centros de trabajo, se debe establecer un espacio no menor a los 5,000 metros cuadrados para poder establecer o instalar algún tipo de mercado, algún centro cultural, algún centro recreativo y
que ese centro recreativo y que ese lugar de esparcimiento o de control o de mercadeo para los trabajadores no esté a una distancia menor de 5 kilómetros a la población más próxima. Eso también ya lo comentábamos, no me detengo en ello porque también ya lo vimos, pero lo repasamos. En el caso de estos centros rurales, también debe facilitarse un espacio, si es que fuese posible, si es que las condiciones del inmueble así lo permiten, al sindicato, justamente a solicitud del propio sindicato. Si el sindicato solicita tener un espacio en esos centros rurales y así lo permiten las instalaciones de la propia fuente de trabajo, pues en un momento dado se puede propiciar este lugar, no gratis, por supuesto. El patrón, por supuesto que podría estar facultado para cobrar rentas en un supuesto como estos. Si es posible alojar a los trabajadores y si existen las condiciones para ello, pues también es posible que los patrones puedan contar con un lugar para ello. Y otra de las obligaciones de los patrones es pagar y descontar las cuotas sindicales cuando sí proceda. Si nosotros estamos afiliados a algún sindicato de patrones, de trabajadores, hay que cumplir ciertas cuotas, hay que hacer ciertas aportaciones. Esta es una obligación más de los patrones. También en el caso de las sociedades cooperativas, cuando se opte por este régimen y la empresa, la fábrica, haya constituido alguna sociedad cooperativa, en ese supuesto hay que pagar algunas cuotas. El patrón estaría obligado a efectuar estas deducciones en el caso de que se trabaje bajo el esquema de la sociedad cooperativa. Todos tenemos que cooperar para un fin común, incluyendo así los trabajadores, y el patrón entonces tendría que descontar estas cuotas, establecerlas y almacenarlas en una caja de ahorro. Otra obligación importante es permitir que las autoridades en materia de trabajo, o sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pueda hacer sus visitas paulatinas. El patrón debe permitir en todo momento que esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social o las autoridades competentes, hablábamos de COFEPRIS, hablábamos de la Profeco, hablábamos de esta propia Secretaría, que estas propias autoridades pueden hacer las inspecciones y la vigilancia adecuada para vigilar el debido desempeño de obligaciones tanto de patrones como de trabajadores. También los patrones tienen como obligación fomentar este cúmulo de actividades deportivas y culturales a favor naturalmente de estos empleados para que pues tengan una actividad digna e integral en la fuente de trabajo. En el caso de que tengan alguna aportación o alguna prerrogativa especial los trabajadores, comentábamos, eh, algún crédito en especial, algún préstamo en especial que el patrón les haya conferido, el patrón estará obligado a efectuar estas deducciones, tendrá que deducir estas cuotas, estos descuentos bancarios, como puede ser, por ejemplo, el Fondo de Fomento de Consumo para los trabajadores. En un momento dado, si se pacta de esta manera, pues el patrón tendrá que deducir estas cuotas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver si nos alcanza el día de hoy, en el caso de las mujeres embarazadas, pero es una obligación que de manera especial señala la ley. Hay que proteger conforme a derecho a las mujeres embarazadas. Esa es una obligación especial, muy concreta que establecen las autoridades. También hay que elaborar o trabajar, establecer o constituir las comisiones que establece la ley, que deben de ser además constituidas por parte de los propios trabajadores. Hablábamos de la Comisión de Seguridad y Higiene, hablábamos de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, hablábamos de la Comisión de Escalafón y Antigüedades, hablábamos de la Comisión Cultural y Deportiva, cultural y deportiva, hablamos de una de reparto de utilidades, hay una incluso que se aboca a la elaboración del reglamento interior de trabajo. El patrón tiene que asegurarse de que estas comisiones se elaboren por parte de los propios trabajadores. Se hace de una manera muy sencilla, a lo mejor algún patrón tendrá algún método en especial. Si estamos hablando de una fábrica, a lo mejor puede convocar a una reunión, a una junta,
para que ellos mismos decidan quiénes son sus representantes, se elabora un acta y esta acta tiene que ser elaborada por parte de ellos y posteriormente depositada o exhibida en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profesor, Sí. con respecto a ese tema, me queda una. En la fracción número 12, en la Ley Federal del Trabajo del artículo 132, menciona algo acerca de establecer y sostener escuelas, artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. Es precisamente a lo que hace alusión a usted con respecto a la capacitación y adiestramiento del trabajador. No, es justamente lo que les comentaba hace un momento. La capacitación y adiestramiento significa que el patrón te va a enseñar cómo trabajar en su fuente de trabajo. Vamos a suponer que nosotros nos vamos a trabajar a una fábrica donde pues fabrican suajes, ¿no? Estos fierritos para carros. A lo mejor tienen máquinas especiales y yo no lo sé usar. A mí me contrataron, pero yo necesito que el patrón me enseñe cómo usar esa máquina, me enseñe cuáles son los cuidados que debo de tener en la máquina, me enseñe qué hacer en caso de emergencia, me enseñe cómo debo depositar el producto final, me enseñe cómo debo pasar lista. A eso se refiere la capacitación y adiestramiento. Esto que tú comentas es referente a las campañas que en un momento dado pueden hacer las autoridades competentes para suprimir esta analfabetización a los empleados en un momento dado. El gobierno a veces hace campañas, el gobierno a veces promueve instituciones, escuelas, por supuesto que sí, y el patrón ahí sí tiene obligación de promover estas campañas, el patrón tiene obligación en un momento dado, si la escuela está instituida por las autoridades competentes y es una oportunidad que tienen los trabajadores y entonces el gobierno está implementando esta oportunidad y le está pidiendo al trabajador que lo promueva con su gente para que vayan a la escuela diurna, nocturna, vespertina, lo que sea, ahí sí tiene obligación el patrón para cumplir y acatar esas órdenes por parte de la autoridad y ahora sí, alfabetizar a todos estos trabajadores que lo requieran. Sería más o menos así, Daisy. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Esto es referente a las obligaciones que tienen que cumplir los patrones. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora vamos a hablar de las prohibiciones, específicamente retomamos las prohibiciones de los patrones. Estas prohibiciones vienen establecidas en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Retomamos también esta parte porque también ya lo habíamos comentado. En primer lugar, pues los patrones tienen prohibido negarse a contratar a alguna persona. Si una persona va a pedir trabajo a la fuente de trabajo, no le pueden negar el trabajo por razones de edad, de sexo, de condición económica, física, preferencia sexual. En un momento dado, no podemos como patrones negar una plaza por razones discriminativas, en pocas palabras. A lo mejor si no cumples con el perfil, si no pasas los exámenes, bueno, esa es una situación muy distinta, pero simplemente a lo mejor por tu raza, por tu color de piel, por tu preferencia sexual, por tu sexo, por tu género, por tus preferencias, ahí sí no podemos entonces negarles esta fuente de empleo. Y de hecho lo vamos a ver también ya casi al final de estas sesiones, sobre todo con el tema de los menores y de las mujeres embarazadas, cualquier tipo de violación a los, sobre todo en estos sectores que se consideran especialmente protegidos en materia laboral, cualquier tipo de violación a las prerrogativas especiales que pudieran tener en algún caso los niños o las mujeres embarazadas, se puede considerar incluso como una violación a los derechos humanos. Entonces, eso ya lo veremos más adelante, pero sí de grave es la situación. Otra de las prohibiciones por parte de los patrones es exigirle a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en un lugar determinado. No sé si a ustedes les ha tocado ver en algún momento de sus vidas que hay algunas empresas que son las que conocemos vulgarmente como las famosas pirámides. Tienes que darme una aportación mágica. Ustedes van a lo mejor a buscar
sanamente un trabajo, a una fuente de trabajo, los entrevistan, los emocionan además. Sí, ya te vamos a contratar, maravilloso. Ahora te voy a pasar por muchos filtros y los pasan a unas pláticas ahí bien bonitas, bien motivacionales, y de repente les empiezan a pedir una serie de aportaciones, son las famosas pirámides. Ya avanzaste un escalafón más en tu proceso de contratación, felicidades, eres el mejor. Ahora tienes que aportarme una cuota porque nos dedicamos a vender perfumería. Y entonces, como vas a ser comisionista, estás obligado a comprar algún tipo de perfume, algún tipo de desodorante. Esto no lo pueden hacer los trabajadores, los patrones, perdón. Este tipo de campañas al final se les conocen como pirámides. No sé si alguien había escuchado de esto. Es súper común, bastante común en México, y pues por supuesto que los patrones no podrían estar obligados a pedirle ningún tipo de cuota a los trabajadores, y además pues tampoco podrían exigirles que compren algún tipo de producto para sus necesidades personales en un lugar determinado. ¿Alguna duda referente a esto? Bueno, otra prohibición más por parte de los patrones es exigirle dinero a los trabajadores para que sean aceptados en una plaza, para que sean aceptados en una fuente de trabajo. Como bien ya lo sabemos, desafortunadamente también en nuestro país, pues no es algo que se respete mucho, pero los patrones están obligados a respetar esto y a no exigirles ni a requerirles ningún tipo de contribución económica a los empleados para que puedan tener una plaza en especial. Otra prohibición más a los patrones es que los patrones no pueden obligar a los trabajadores para que se afilien o se separen del sindicato. Si los trabajadores en un momento dado se quieren afiliar a un sindicato de trabajadores, tiene que ser de manera voluntaria. No podemos exigirles como patrón a los trabajadores: oye, tú a fuercita tienes que afiliarte al sindicato para que me tengas revisaditos a todos los sindicatos. O tienes que salirte porque es malo, es nocivo para mí y para la empresa. Por supuesto que no lo pueden hacer. ¿Ok? De igual manera, los patrones tampoco pueden intervenir en ningún sentido en las decisiones del sindicato de los trabajadores, porque son sectores totalmente opuestos y se asume que este sindicato de trabajadores se desarrolló, se creó para cumplir y para resguardar las prerrogativas de los empleados. Otra prohibición más es que los patrones autoricen las colectas monetarias en el lugar de trabajo. Los patrones no tendrían por qué estar autorizando colectas porque pues tienen que estar resguardando la fuente de trabajo, y los trabajadores pues tienen que estar trabajando, no tienen que estarse dedicando a aportar ni a hacer este tipo de colectas de cualquier tipo o especie. También otra prohibición por parte de los patrones, evidentemente, es hacer cualquier tipo de restricción a los derechos de los trabajadores. No pueden menoscabar, ni pueden limitar, ni eh, disminuir cualquier derecho en contra de los trabajadores que está establecido en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo o leyes secundarias. Tampoco pueden se le puede permitir a los patrones que realicen cualquier tipo de propaganda política o religiosa. Esto está prohibido porque pues, vamos a trabajar, no vamos a hacer propagandas a ningún partido ni a ninguna religión. Las cuestiones del Estado y las cuestiones de la Iglesia son totalmente independientes. Tampoco, ya lo habíamos comentado, se puede boletinar a los trabajadores. Si se comete alguna falta, esto suelen comentarlo mucho algunos empleadores, está prohibidísimo boletinarlos. Es que tú trabajaste, cometiste una falta grave y te voy a despedir, pero además te voy a boletinar con los otros, con las otras fábricas para que ya no te puedan volver a contratar. Aparte de que no hay ningún boletín oficial para esto, está prohibido que los patrones hagan esto. Está prohibido también que los patrones porten armas de fuego en el domicilio donde van a ejecutarse las labores, a menos, claro, que pues la labor propia de la empresa sea consistente en una situación que se necesita portar armas, como por ejemplo una empresa que se dedica a la seguridad privada. En esos supuestos, por supuesto que sí, pero en cualquier otro caso está prohibido que se porten armas en la fuente de trabajo. Tampoco está permitido que los patrones se presenten en estado de ebriedad, drogados o en un estado inadecuado bajo el influjo o bajo la influencia de algún estupefaciente.
si alguno de estos patrones ejecuta alguna de estas prohibiciones, los trabajadores o cualquier persona que tenga conocimiento podrá dar vista, naturalmente, podrá hacerlo del conocimiento de las autoridades laborales competentes. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Lo repasamos. Ok, gracias, ya lo habíamos visto, de manera de repaso. Vamos a repasar ahora el tema de las obligaciones de los trabajadores. Las obligaciones de los trabajadores, que además están previstas en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Evidentemente, en caso de que alguno de los trabajadores no cumpla con cualquiera de estas obligaciones, podría hacerse acreedor a un despido justificado sin responsabilidad para el patrón, si es que no se cumple naturalmente. Y en primer lugar, los trabajadores están obligados a cumplir cabalmente todas las normas de trabajo aplicables establecidas en la fuente de trabajo. Y hablamos del reglamento interior de trabajo, hablamos del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo, de la Ley Federal del Trabajo o de la Constitución misma. ¿Ok? En segundo lugar, los trabajadores están obligados a observar y cumplir. Profesor, disculpe, aquí tengo una duda. ¿Qué impera más sobre una fuente de trabajo, bueno, como obligación de los trabajadores, el contrato colectivo o el reglamento interno? A ver, si nosotros tenemos una relación colectiva de trabajo, quiere decir que ese es el instrumento que va a regular jurídicamente la relación entre el patrón o patrones y el cúmulo de trabajadores, ¿ok? Ese es el instrumento donde se establecen por excelencia los derechos y obligaciones. Ahora, dentro del contrato colectivo de trabajo, si la negociación o la empresa tiene un reglamento interior de trabajo, que así debiera ser, algunos no lo tienen, pero sí debiera ser, debe incorporarse dentro del clausulado una disposición que indique que si no se cumple el reglamento interior de trabajo, puede ser o el trabajador será acreedor a una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. El reglamento interior del trabajo son disposiciones específicamente diseñadas para una empresa, para una fuente en particular. Si hacemos un contrato colectivo de trabajo, estamos hablando de varias empresas diferentes que contratan a varios trabajadores. No todas las empresas trabajan igual. Todas las fábricas tienen una mecánica, patrones y criterios diferentes. Entonces, pues cada trabajador, dependiendo del giro de la empresa, está obligado a respetar las disposiciones específicas de cada empresa, ¿ok? Y en este sentido, pues por supuesto que los contratos colectivos deben de establecer ahí mismo que si se violenta o se incumple el contrato colectivo de trabajo o el reglamento interior de cada una de las fuentes de trabajo, pues puede ser una causa imputable para el despido justificado. Pero ese respeto, ese acatamiento al reglamento interior de trabajo debe de estar previsto en el propio contrato colectivo. Por lo tanto, es así. El propio contrato colectivo es el que regula estas relaciones de manera mayoritaria, vaya está. Pero claro, si se incumple el reglamento interior, sí, claro que puede haber despido justificado, pero porque así lo dice la ley, y en primer lugar, y en segundo lugar, porque así lo dice el contrato colectivo de trabajo, si igual el caso. ¿Sí me di a entender, Daisy? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, entonces, así está. Otra de las obligaciones más por parte de los trabajadores es que los trabajadores, perdón, deben de respetar, deben de observar las medidas preventivas en todo momento que sean establecidas por la ley, que sean establecidas por el patrón, por las autoridades competentes para cuidar este tema de la seguridad de higiene, deben de acatar las normas en materia de seguridad de higiene, en materia de salud y en materia de protección civil. El trabajador está obligado a respetar estas disposiciones. En cuanto a protección civil, se les adiestra, por ejemplo, en un simulacro. En cuanto a medidas de seguridad de higiene, en caso de algún siniestro, tú estás obligado a dar un aviso a tu superior jerárquico, tú tienes a tu disposición una enfermería, tú tienes a tu disposición una regadera en el caso de algún laboratorio, pero debes de acatar esta disposición para que en estos temas tan delicados como son la seguridad de higiene y evitar riesgos de trabajo, o tal vez en algún caso, en algún siniestro como pudiera ser un incendio o un temblor,
estén en la medida de lo posible mayormente preparados. Aquí no hay más que decir, nada más hay que respetar estas normas. Una de las obligaciones o la obligación preponderante por parte del trabajador es prestar sus servicios subordinados al patrón o a los representantes del patrón. Si estamos hablando, por ejemplo, de un gerente, si estamos hablando de un administrador, de una autoridad fiscalizadora en la fuente de trabajo, pues el trabajador está obligado a acatar las instrucciones directas porque estos directivos, que además desde el punto de vista empresarial o mercantil se entiende o se asume que son factores, los factores, esas personas que en representación del patrón tienen facultades de dirección y que además tienen como labor preponderante dirigir la empresa. Si el patrón no puede estar en ese momento porque tiene otras actividades, el trabajador está obligado a prestar sus servicios subordinados a estos representantes del patrón. ¿Tienen alguna duda de esto? No. Okay. Otra obligación más por parte del trabajador es ejecutar su trabajo con el debido empeño, con la debida intensidad, con el esmero, con el cuidado en la forma en la que va a desempeñar sus labores, en el tiempo convenido dentro de mi jornada de trabajo, en los lugares convenidos, en la empresa en la que pactamos. Es decir, respetar en un momento dado cabalmente todas las obligaciones que se establecen en el contrato individual, en el contrato colectivo, en cuanto a tiempo, en cuanto a forma, en cuanto a lugar, en cuanto a productividad. Está obligado, en pocas palabras, a hacer o a desempeñar el trabajo para el cual fue contratado con todo esmero y con toda prudencia. Otra obligación más por parte de los trabajadores es dar aviso al patrón cuando no pueda laborar en caso de algún siniestro o algún caso fortuito, ¿no? Oye, se derrumbó mi casa y no puedo ir hoy. Oye, se enfermó mi hijo o mi hija y no puedo ir hoy a trabajar. Patrón, me enfermé, me dio COVID, me dio lo que sea, no puedo trabajar. Entonces necesitamos dar aviso al patrón cuando así sea pertinente. Para que el patrón también... Una pregunta, profesor, pero no sé, bueno, en caso de faltas necesita justificarlas, ¿no? O sea, puede decir, mi hijo se enfermó, pero, ok, te autorizo a faltar, pero pues tráeme la receta de que llevaste a tu hijo al doctor. Porque pues en dado caso, pues todo el mundo diría, pues me pasó esto y pues yo falto. Por supuesto, así es. Hay que justificar esas faltas. Lo comentábamos también en las causales de rescisión. Incluso platicábamos de esto que comentaban los patrones actuales. Si no me traes el justificante del IMSS, entonces no te puedo justificar la falta. Pues por supuesto que no. La ley me pide que justifique, pero no me dice si tiene que ser un certificado del IMSS o uno en particular, ¿no? Si yo le justifico al patrón, pues bueno, justificado está, aunque en algunas fuentes de trabajo, en la gran mayoría, no lo tengan, por cierto, pero pues sí, tendremos que justificar esas faltas, por supuesto. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, si el trabajador, además, por la naturaleza de los trabajos que desempeña, tiene que utilizar materiales, materia prima, algunas herramientas que proporcionó el patrón, el trabajador está obligado a restituirle o a regresar al patrón todos aquellos materiales o herramientas que no utilizó al momento de trabajar. Oye, patrón, me sobró, perdón, estos kilos de fierro o de metal, no los utilizo hoy, aquí están, los vamos a resguardar. Esta herramienta no la utilicé, patrón, aquí está. Entonces hay que resguardarle y hay que restituirle al patrón estas materias que sobraron o en un momento dado las herramientas que no se utilizaron. También los trabajadores están obligados a observar buenas costumbres en la fuente de trabajo. Buenas costumbres significa hablar con respeto, dirigirse con respeto, asistir en condiciones convenientes, eh, no asistir en estado de ebriedad, que también es otro de los supuestos, y en general respetar en todo momento al personal y a los compañeros de trabajo. Los trabajadores también están obligados a prestar el auxilio a las personas que puedan hacerlo en un momento dado en caso de que ocurra algún siniestro, cuando así se requiera. Por eso a veces forman algún personal o algunas comisiones en caso de algún riesgo, en caso de algún suceso para algún siniestro como un temblor,
Si se fijan, y esto lo hace mucho en gobierno, lo que hacen es crear alguna serie de comisiones para que en caso de siniestro, pues sean estas comisiones las que hagan señalamientos, vengan por acá, no utilicen las escaleras, bajen con cuidado, yo los guío, tengo una banderita, pónganse su equipo de cuidado, etcétera. Entonces, cuando así lo requieran, la actividad tiene que prestar el auxilio para cuidar al resto de los trabajadores o de los empleados en algún siniestro cuando sí sea conveniente. Eh, los trabajadores también tienen obligación de formar parte de aquellos organismos que establezca la ley y me estoy refiriendo si a lo mejor el gobierno hace algún tipo de campaña para auxiliar a los propios trabajadores, nombramos a lo mejor el propio gobierno hace algún tipo de asociación o algún tipo de comisión donde se requiere que asistan los trabajadores para proteger sus derechos mismos y se requiere que haya un representante por parte de los trabajadores, pues tienen que integrarse a estos organismos que establece la ley. Los trabajadores también tienen la obligación de someterse a todos los exámenes o reconocimientos médicos que se establezcan por parte de la fuente de empleo y que acrediten que no padecen ninguna enfermedad incurable y que además algún tipo de enfermedad que pueda ser contagiosa o que evite que desempeñen adecuadamente su trabajo. Esto es una obligación por parte de los trabajadores, tienen que someterse a sus exámenes o reconocimientos médicos. Lo vamos a ver también en trabajos especiales, en el caso de los deportistas, por ejemplo, ellos están obligados a someterse a todos esos exámenes en un momento dado. Otra obligación más de los trabajadores es hacer el conocimiento del patrón si es que tienen algún padecimiento o alguna enfermedad contagiosa. Patrón, estoy enfermo y tengo una enfermedad contagiosa, no puedo ir. En cuanto lo sepan, naturalmente. Si no lo sabían, pues no están obligados de alguna manera, pero si lo saben, en cuanto tengan conocimiento, están obligados a hacerlo el conocimiento del patrón. Si ellos, si alguno de los trabajadores sabe y le consta que alguna de las instalaciones de la fuente de trabajo corre peligro, hay algún riesgo de derrumbe o está en malas condiciones o dentro del establecimiento, dentro de la fábrica hay un lugar de riesgo porque ya necesita algún tipo de mantenimiento, los trabajadores están obligados a hacerlo del conocimiento del patrón. Oye, patrón, mira, aquí hay una escalera que puede caerse, aquí ya este peldaño está peligroso. Si ellos tienen conocimiento de alguna zona de la fuente de empleo que sea peligrosa por su naturaleza, pues tienen obligación de hacerlo del conocimiento del patrón para evitar futuros accidentes. Y evidentemente los trabajadores están obligados a guardar total y absoluta secrecía técnica respecto de la información que obtienen en la fuente de trabajo. Están obligados a guardar el secreto industrial. Y ya el ejemplo que les ponía por excelencia, si yo trabajo en Red Cola, no puedo llegar y divulgar la fórmula en otra fuente de trabajo. Por supuesto que está prohibido y hay sanciones laborales y penales. ¿Tienen alguna duda de esto que estamos comentando? No, profe. Bueno, bueno jóvenes, son las 10:01. ¿Tienen su siguiente